Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Debate Público, hoy día con el programa número 221 de emisiones, curiosamente en un día 21 de octubre. Hoy día estamos reunidos para hablar de un libro que está en su segunda edición, y como el autor lo nombra para hacer la introducción a este programa, un análisis de la sociedad neoliberal triunfante en los tiempos del Bicentenario a una sociedad neoliberal en decadencia. Así de drástico el titular. Bueno, ustedes saben que vivimos en una sociedad totalmente neoliberal, pero para profundizar en el tema, hoy día tenemos al autor de este libro, que está ya en su tomo número 2, a Juan Carlos Gómez Leighton, un amigo de la casa. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto volver a estar en Debate Público, más todavía en el número 221 ya, lo cual indica la importancia que tiene este espacio de debate público, ¿no? Agradecer la invitación, la oportunidad también de dar a conocer el segundo tomo de esta trilogía de libros que he preparado sobre la sociedad neoliberal en que vivimos. Ahí vamos a hacer algunos alcances con respecto a lo que tú señalabas, por qué triunfante y por qué decadente. Así que un saludo también a los dos compañeros panelistas que nos acompañan en esta oportunidad. Gracias, Juan Carlos. Evidentemente, también está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez, Nelson Campos. ¿Cómo estás, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches Juan Carlos, Nelson, muy buenas noches también la presencia en línea. Muy bienvenido acá nuevamente, Juan Carlos. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están a todos y todas los que nos escuchan? Hola Marlene, Jaime, Juan Carlos, bienvenido. Pues siempre ha sido para nosotros un disfrute el conversar contigo de todo esto, y ahora con este segundo tomo en que nos vas a describir cómo este arco parte de una esencia un poco buena, si se puede llamar, y termina en esta cosa que es nauseabunda y un poco espeluznante. Exactamente. Gracias. Sí, Juan Carlos tiene un primer tomo en que abarca de 1990 a 2010, y este segundo tomo abarca, me parece, de 2010 a 2019, 18 por ahí. 18, 2010, 2018. Sí. Y bueno, como todos ustedes saben, el país en los años 90 volvió a la democracia, se cumplieron todas las promesas, fue un país maravilloso, idílico, en el cual reinó la paz, la abundancia, en fin. Me parece que no fue así. No fue así. Tiene matices, por decirlo. Por decirlo, claro. Según mi perspectiva, lo que se vivió luego de los 90 fue el periodo de extensión de la dictadura, amarrado con la constitución política, en fin, de ahí en adelante. Vimos muchos casos de corrupción, de cohecho, en fin, y al parecer estos casos de corrupción son una parte fundamental del modelo. Es decir, yo no sé si el modelo se sustentaría si no hubiera corrupción, y si hubiera legalidad, y si hubieran votaciones transparentes, en fin. O sea, si hubiera un sistema político decente, no sé si se mantendría este sistema. Pero quien la autorizaba, evidentemente, para hablar del sistema neoliberal, con todo el análisis que ha hecho ya en estos años, es Juan Carlos. Así que, Juan Carlos, tu espacio. Gracias. Bueno, nuevamente reiterar los agradecimientos por la oportunidad que me otorga Debate Público de presentar el tomo 2 de este estudio, este análisis, esta descripción, esta suerte de preguntarse qué ha sido la sociedad chilena en los últimos 34 años. ¿Por qué? Porque ya, como bien decía Jaime, el primer tomo que tiene el nombre de Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad neoliberal de Chile 1990 al 2010, cubre un periodo en el cual, ¿cierto?,
la sociedad chilena entró en un proceso de régimen, comillas, democrático protegido, que es el mismo régimen que se había instituido en la Constitución Política de 1980, instalada y puesta en vigencia por la dictadura cívico-militar de Pinochet. La concertación de partidos por la democracia en sus 4 gobiernos no rompe con ese orden constitucional y mantiene el sistema político, el régimen político establecido, que es esta democracia protegida. Y ahí se dan una serie de transformaciones, de cambios, se va estructurando y emergiendo una nueva forma societal, una nueva sociedad con nuevos sujetos. La transformación, ¿cuál es la tesis principal de este trabajo, de estos trabajos? Es que las transformaciones estructurales que se llevan a cabo en Chile, y especialmente la instalación del patrón de acumulación en su forma neoliberal, extractivista, mercantil, financiero, esos son los 3 pilares que tiene el proceso de acumulación neoliberal, va a producir un conjunto de transformaciones a lo largo de estos 20 años de gobiernos de la concertación que no rompen con esa forma que había sido establecida la dictadura. Por lo tanto, ya no estamos hablando de 20 años, estamos hablando ya desde los años 75 adelante, de 35 años de neoliberalismo y de forma neoliberal, va a producir un cambio en las estructuras no solamente económicas, en la base material de la sociedad capitalista chilena, sino que va a ser un cambio fundamental en la estructura social, una nueva estratificación social, una nueva configuración de sujetos y sujetas sociales, una nueva cierta institucionalidad política, una nueva institucionalidad cultural, etcétera. Todo cambia. Y por lo tanto, lo que yo pongo el acento es la transformación de los sujetos. Los sujetos van a transformarse y se van a constituir en lo que yo denomino la ciudadanía neoliberal. Y esta ciudadanía neoliberal, ¿cierto?, tiene su desarrollo y se va incorporando lentamente a este mundo de una sociedad de mercado, de una sociedad fragmentada, de una sociedad desigual, de una sociedad individualista, de una sociedad competitiva, de una sociedad despolitizada, etc. Eso es lo que va marcando a la sociedad chilena durante esos primeros 20 años de régimen democrático protegido. Y eso va generando una serie de situaciones que yo las voy a analizo en el tomo 1. Y en el tomo 2 yo me preocupo de fijar que a partir de la década del 10, la primera, diría yo, la segunda década del siglo XXI, del 10 al 18, uno podría tomar del 10 hasta el 20, pero lo corté en el 18 fundamentalmente por el hecho central y fundamental que marca y que genera un punto de inflexión y que requiere otra mirada, que es el pasado 18 de octubre estuvimos celebrando o conmemorando los 5 años de lo que se llama el estallido social y que yo le llamo revuelta social. Ese fenómeno hay que explicarlo, pero aparte de lo que fueron estos 8 años iniciales de la década del Bicentenario. Nosotros iniciamos el 2010, curiosamente, la celebración de los 200 años de la independencia nacional, con un hecho que es extraordinariamente relevante, porque quien tiene que conmemorar los 200 años de independencia es un gobierno de derecha. Es la vuelta justamente en el año 10, con ese terremoto inicial del 27 de febrero del 2010, cuando ingresa un empresario mercantil financiero especulativo propio de la formación constitutiva del empresariado neoliberal y uno de los principales neoliberales de este país, que es Sebastián Piñera Echenique, que llega al gobierno justamente en marzo del 2010 y tiene que llevar a cabo, ¿cierto?, la conmemoración del Bicentenario. La vuelta o
después de 52 años que no volvía al gobierno la derecha por medio, comillas, democrático, sino que había vuelto, obviamente, el 73 por medio de la violencia política, ¿cierto? Ahora vuelve de nuevamente como lo había hecho el empresario industrial. Ese es un dato. El empresario industrial de Jorge Alessandri Rodríguez en 1958. ¿Cierto? Y ahora regresa otro empresario, pero marcando el sello de la sociedad que es neoliberal, ¿no? Especulativa, competitiva, marcado por esta situación del crédito. Imaginemos que Piñera es el hombre que ingresa con las tarjetas de crédito y lleva a la configuración de ese ciudadano que nombró Mulián en el 97 como el ciudadano Credicar, ¿no? Entonces, ahí está reflejándose lo que sería, ¿cierto?, el mayor triunfo del capitalismo neoliberal en Chile. Y digo el triunfo porque mucha gente se asusta o se molesta o se arruga el ceño cuando yo digo sociedad neoliberal triunfante. Lo digo exactamente en el concepto de que el neoliberalismo logró, ¿cierto?, instalarse, legitimarse y reproducirse a lo ancho y largo del país sin mayores problemas. Y logró, ¿cierto?, dotar al capital chileno, resolverle la mayoría de los problemas que el capital tenía para su proceso de acumulación y reproducción durante el siglo XIX como en el siglo XX. En ese sentido hay que entender el concepto de sociedad neoliberal triunfante. Y en ese periodo de los 4 primeros años de Piñera se mostró un país que era ganador, que era un país que tenía cierto consolidado el neoliberalismo y era un ejemplo, era un paradigma, era un modelo a seguir en toda América Latina. Por lo tanto, eso también está reflejado en el libro. Sin embargo, ya en esa época del Bicentenario, y a pesar de esta situación de éxito que mostraba el capital para sí mismo, mostraba una serie de grietas, una serie de situaciones que mostraban los límites que tenía el neoliberalismo y comenzaban a producirse, ¿cierto?, las primeras grandes manifestaciones, comenzaban a producirse lo que yo llamo las primeras grietas en la hegemonía neoliberal y especialmente vamos a ver cómo se alza un movimiento estudiantil en el 2011, ¿cierto?, que va a colocar en entredicho la economía de mercado y especialmente el mercado de la educación, con una consigna que era muy potente y que era, yo diría, bastante revolucionaria, como lo digo en el tomo 2 de este libro que estoy hablando, ¿cierto?, que es la rebelión de los estudiantes secundarios o universitarios del 2011 que plantean, ¿cierto?, el fin del lucro, el fin de la ganancia, la transformación nuevamente de la educación en un derecho y no en un bien de consumo, ni en un gobierno, ni en una empresarialidad, ni en una mercantilización de ella, ¿cierto? Eso era una situación que marca el segundo año de gobierno de Piñera, porque el primer año, el 2010, estuvo marcado por el terremoto y sus consecuencias. Y luego, ¿cierto?, el 2011, este levantamiento que va a durar hasta el 12 y que después en el 13 ya comienza su ciclo de desaparecimiento y hasta el día de hoy el movimiento estudiantil universitario no vuelve a tomar un protagonismo en la historia como lo había hecho en ese primer momento. Comienzan a aparecer las grietas. Aparece la grieta de la educación, aparece una grieta también en el tema de la salud, comienzan a ver las primeras manifestaciones en situación de la AFP, etc. Hay toda una crisis de realización del neoliberalismo. ¿Ah? A pesar de su triunfo interno, de que el capitalismo acumula más capitales y que se reproduce, pero comienza a tener estas crisis. Comienzan a aparecer manifestaciones
una serie de conflictos. Y este nuevo conflicto yo lo reflejo en el libro, y eso es importante señalarlo, como un nuevo conflicto típico de las sociedades neoliberales, donde se confrontan, ¿cierto? Por un lado, actores que están en el mercado, actores que están en la sociedad civil y el Estado. Entonces, este es el conflicto que se desarrolla al interior de este momento de la sociedad neoliberal tiene que ver con esta situación de la conflictividad entre Estado, mercado y sociedad civil. Ejemplos de esto está el conflicto de Aysén, por ejemplo. Es un conflicto típicamente de organización de la sociedad civil resistiendo situaciones de mercado a la cual tiene que intervenir el Estado para dirimir ese conflicto. Otro conflicto semejante que estalla durante esta época es el conflicto de Magallanes por el gas. Se acordarán ustedes que también hay una gran movilización de la sociedad civil en torno al tema del gas y del precio del gas. Entonces es un tema que afecta al mercado y nuevamente vuelve a aparecer el Estado. Y así ustedes comienzan a ver una serie de conflictos que se van dando al interior de la sociedad neoliberal, pero que tienen este tipo de características. Son conflictos a tres bandas que tienen que ver con el funcionamiento del mercado, tienen que ver con la acción del Estado y tiene que ver con la movilización de la sociedad civil en determinados movimientos sociales que se articulan para defender ya sea no más represa en Aysén, ya no, el tema de Chiloé, ¿cierto? Hay un capítulo dedicado a Chiloé, el conflicto de la salmonera, etcétera. Esos son conflictos típicos de la sociedad neoliberal. Esto es lo que quiero hacer relevante, que hay conflictos que son propios de la sociedad neoliberal y que tienen un aspecto que es muy importante. Tienen soluciones neoliberales, es decir, a problemas de mercado como fue la educación, como es, por ejemplo, el caso de Aysén, como es el caso de Magallanes, como es el caso de Chiloé, como es el caso de Freirina, que son una serie de casos que tienen que ver con el funcionamiento del mercado. El gobierno, tanto de Piñera, 1, ¿cierto?, como Bachelet 2, que sigue del 14 al 18, ¿cierto?, dan soluciones de mercado. Es decir, acá se aprecia cómo el predominio hegemónico del neoliberalismo está presente en todos los actores de la sociedad que para poder solucionar los problemas de la sociedad lo hacen a través de soluciones de mercado. Eso queda claro y esas soluciones de mercado han continuado hasta el día de hoy y inclusive después de como demuestro en el tercer volumen, el tercer tomo, como demuestro, ¿cierto? A partir del 19 hasta el 23. De manera entonces de que la sociedad sufre una serie de contradicciones, sufre una serie de fisuras, sufre una serie de situaciones que ponen en tela de juicio la continuidad o la discusión por el neoliberalismo, pero el neoliberalismo chileno tiene esa capacidad, como también lo ha tenido en el resto del mundo, de acomodarse, de solucionar a través de como digo, estas formas de mercado. Y emergen otros problemas que van a anticipar esta decadencia actual de lo que decíamos, ¿cierto? Y muestro, por ejemplo, en el libro, en el tomo 2, tengo un capítulo o dos capítulos dedicados exclusivamente al tema de la corrupción. De la corrupción, cómo yo planteo la tesis. En el libro tiene varias tesis y hay que ir descubriendo las tesis, ¿no? Hay la tesis de que la sociedad neoliberal tiene un principio que es fundante, que la constituye, que es la maximización de las utilidades por parte de los individuos, y lo que genera, ¿cierto?, una estricta competencia, y todos quieren ganar, y todos quieren triunfar en una sociedad neoliberal, y quieren realizarse a través de tres condiciones: tener dinero, tener fama y tener éxito. Esas son las tres condiciones que permiten la constitución de sujetos competitivos. Y por lo tanto, si yo quiero competir y quiero ganar, puedo usar todos los mecanismos posibles para hacerlo, desde los ilícitos hasta los lícitos, es decir, todo.
Entonces, por eso ahí está ya el caso Penta. Yo muestro cómo en el caso Penta, que con Delano y Lavín, ¿cierto? Se genera una idea de que el empresariado nacional, para lograr alcanzar todo esto, tuvo que hacer una serie de trampas. Lo mismo pasa con los políticos, la función de Ponce Lerú en el financiamiento de la política. Todo eso tiene que ver con esta idea, y yo lo pongo en un epígrafe, de una canción que en los 80 estuvo muy famosa en Chile, que la interpretaba un cantante español muy jovencito en esa época, que era Miguel Bosé, que se llama Voy a ganar. Voy a ganar. ¿Cuál es la premisa fundamental? Ser primero. En la sociedad neoliberal, el que llega segundo o tercero no tiene ninguna importancia. El que es importante en una sociedad neoliberal son los que ganan, los que salen primero. Y eso se está construyendo, se está instruyendo, se está socializando, se está entregando a través de múltiples formas de socialización que tiene la sociedad neoliberal. La educación es una, pero también los medios de comunicación, la propaganda, todo está movido a través de esta idea de que hay que ganar y competir y ser primero. Entonces yo creo que esos son valores que se van incorporando y se van desarrollando fuertemente en segmentos importantes de la sociedad. Y ahí es donde yo establezco también que surgen, ¿cierto?, estos sujetos neoliberales, que son las clases medias aspiracionistas o los sectores populares neoliberalizados, etcétera, y que van conformando un gran bolsón de sujetos neoliberales que, a pesar de que existen grupos que resisten y que contienen o tratan de contener, son mayoría y se van haciendo mayoría. Justamente yo muestro, entre otras cosas, de que una sociedad neoliberal es una sociedad despolitizada, y por eso uno de los capítulos que también tiene el libro tiene que ver con el vaciamiento de la política, ¿cierto? El vaciamiento de la política de parte de los sujetos, la conformación del gran bolsón de abstencionistas, lo que yo llamo el partido de los no electores, que se van conformando a lo largo del año, ¿cierto?, que avanza hasta el año 12, y que en el año 12 recibe una solución política neoliberal, que fue la creación, o mejor dicho, no la creación, sino que la dictación de la ley de votación voluntaria. Inscripción automática, voto voluntario. Fíjense que ese es un detalle porque permite que se liberen de las obligaciones ciudadanas a mucha gente. Y a partir de ese momento, todo el padrón electoral, que podían ser en ese instante 12 millones de personas, quedó reducido a 4 millones, a 5 millones, a 7 millones, y quedaba 8 millones, a veces 9 millones, hasta 10 millones de personas que quedaban fuera, porque no participaban, no les interesaba la política. Y no les interesaba no porque fueran apolíticos, que también había, sino no les interesaba la política porque la política en Chile llegó durante esta década del Bicentenario, llegó a ser una sola política. La política neoliberal que tanto el Chile Vamos, o en esa época se tenía otro nombre, la derecha, por decirlo de alguna forma, planteaba cierta profundización y correcciones a las políticas que se llevan a cabo dentro de la sociedad neoliberal. Y mientras tanto que la concertación que gobernaba hasta ese momento había asumido totalmente la forma neoliberal de gobernar y asumía las políticas sociales, y por lo tanto la gente se encontraba de que A y B ofrecían exactamente lo mismo. Y por lo tanto, como dice un cientista político, Anthony Down, el acto más racional que hacía un sujeto era, encima los dos me ofrecen lo mismo para que no tengo necesidad de ir a votar. Y se fue conformando un gran grupo de gente. Entonces ahí está la clave que explica muchas veces lo que va a ocurrir dentro de mi
narrativa, si ustedes quieren, dentro de mi argumentación, lo que va a ocurrir posteriormente en el 19, ¿cierto? O en el 20, o con las votaciones, cuando un bolsón de gente que había estado por 10 años o más sin votar, decide entrar a votar, pero decide entrar a votar y ustedes saben por qué vota masivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese partido de los neoelectores, desde mi punto de vista, y así lo demuestro en el libro, se muestra, ¿cierto?, como un elemento fundamental y central para entender el comportamiento político de los ciudadanos y ciudadanas en una sociedad neoliberal. Y también muestro la grieta de la AFP, los diversos movimientos, el movimiento Nueva AFP, me refiero también al movimiento que no está dentro, y habría que decirlo, el movimiento feminista del mayo del 18 no está dentro de las contradicciones ni está dentro de las dinámicas que se generan al interior de la sociedad neoliberal. Yo creo que el movimiento feminista del mayo del 2018, ¿cierto?, tiene un elemento que es mucho más general y que tiene que ver con la dominación patriarcal al interior de las sociedades históricamente constituidas dentro de Occidente y de otros lugares. Es decir, tiene que ver con la dominación masculina. ¿Ah? Entonces, trasciende el tema o es más allá de la situación neoliberal. Claro que en algunos casos, algunas mujeres, algunos sectores del movimiento feminista plantean eso, como yo lo desarrollo fundamentalmente, ese análisis lo desarrollo en el tomo 3. Algo digo en el tomo 2, pero fundamentalmente el tomo 2 tiene esta idea de mostrar cómo dentro de un momento de éxito de la reproducción del capital se comienzan a observar sus propias contradicciones. Es decir, el capitalismo neoliberal tiene contradicciones y genera nuevas contradicciones que no son las mismas que la sociedad industrial o la sociedad fordista, sino que son otras que tienen que ver con la dinámica que se desarrolla al interior de la sociedad neoliberal. Yo creo que, y aquí hago un diagnóstico también, en ese sentido en el tomo 2, que yo creo que la izquierda o las izquierdas más antineoliberales han errado en su diagnóstico porque no conocen adecuadamente el comportamiento, la dinámica, el funcionamiento de la sociedad neoliberal y sus nuevas contradicciones a partir de los nuevos sujetos y sujetas que se han constituido. Entonces, en ese sentido, pensar a la sociedad capitalista actual como pensábamos o como se pensaba a la sociedad capitalista industrial dependiente, monoexportadora de la etapa anterior al 75, anterior a los años 70, es un equívoco. Por eso creo que este libro que estoy conversando hoy día y presentando tiene que ver con cómo es realmente la sociedad neoliberal. A mucha gente le puede gustar o no le puede gustar, pero la descripción no quiere decir que uno acepte eso. Está describiendo justamente para poder encontrar cuáles son los elementos de la superación de este capitalismo neoliberal. Y creo que aquí en la primera etapa de este tomo se anuncian ya elementos que explican por qué pasó y por qué se fracasó con la revuelta de octubre del 19. ¿A qué se debe esa falta de dirección política? Esto también está presente en algunos de los análisis que hago de la situación. También en el tomo 2 dedico una parte importante a la reflexión de la memoria y de la historia. Yo ahí entro en una discusión entre memoria e historia, ¿no? Que es interesante, por lo menos ponerla en discusión. Hay dos temas que están cruzando hoy día la sociedad chilena. Fíjese que por un lado hay grupos, diversos grupos que hablan permanentemente del tema de la seguridad, y otros le agregan hoy día el tema de la corrupción, que son elementos que vienen de la década del bicentenario.
la corrupción se hace emergente, aunque ya habían habido casos de corrupción anteriormente, pero la corrupción marca la sociedad con el caso de Penta y con el caso Ponce Lerú y la financiamiento ilegal de la política, ¿no? Que están todos envueltos. Eso queda ahí muy fuertemente. Pero también las grietas, el tema de la educación, el tema de la AFP, el tema de la memoria se vuelve a ser presente con el 30 aniversario del acontecimiento infausto del 11 de septiembre, etc. Eso todo está en este libro y por eso tiene la portada que tiene, ¿no? La portada quiere ser muy provocadora. Siguiendo el esquema que hemos desarrollado en el primero, ¿cierto? Vemos una mano extendida y otra mano, ¿cierto? En la cual hay billetes de 20.000 pesos de don Andrés Bello, ¿cierto? Varios entregándose. Pero fíjense ustedes que esa mano, ¿cierto? Está sobre nuestro escudo nacional. Es decir, aplastando lo nacional. Es decir, cómo vamos perdiendo algunas características de nuestra sociedad en ese sentido, porque en el anterior, fíjense ustedes, que el anterior también muestra el tema de la sociedad neoliberal, donde la tarjeta, eso es lo que muestra nuestro amigo Jaime, la tarjeta de crédito y la maquinita esta que registra las compras sobre el voto. Es decir, aquí lo corruptivo termina anulando a lo nacional en su momento de celebración de sus 200 años y en este, ¿cierto? El voto, ¿cierto? Dominado por esta maquinita, por el sujeto credicar y todo lo demás. Y por eso creo que este es un libro, y por eso invito a toda la gente a tenerlo, a leerlo y a discutirlo. Pues un libro tiene que entrar en el circuito de la discusión para poder ser decisivo en la toma de conciencia, en la toma de posiciones políticas, etcétera, pero que nos debe ayudar a comprender de que la sociedad chilena cambió radicalmente y lo que más importante, lo que más prueba el libro el segundo tomo, es que cambiaron los sujetos. Los sujetos somos totalmente diferentes a lo que era el chileno y chilena hace 50 años atrás. Hoy día, los jóvenes actuales, claro, no podemos quedarnos. Y esto, repito, y con esto termino para que conversemos, ¿cierto? Yo parto de un principio sociológico fundamental y que lo he hecho desde siempre, ¿no? Para mí no es posible solo hacer la historia, el análisis sociológico, político, cultural, antropológico de aquellos sectores a los cuales yo tengo como, comillas, objeto de político o los veo yo como sujeto histórico específico. Es decir, yo tengo para poder comprender a la sociedad en su conjunto, yo tengo que entender cómo todos los sujetos se relacionan entre sí y cuáles son, ¿cierto?, los comportamientos de todo ello. Yo tengo la impresión, y así lo pruebo también en este libro, como cuando analizo el movimiento estudiantil, sobre todo el movimiento estudiantil, que, claro, los estudiantes tienen una postura, pero el resto de la ciudadanía tienen otra. Los estudiantes secundarios, por ejemplo, tenían una postura, pero los adultos tenían otra. Entonces, claro, nosotros decíamos, no, los estudiantes tienen razón, pero los que decidieron no eran los que tenían supuestamente la razón, como en el caso del secundario. No tenían ellos. Entonces, hacer el estudio solo y exclusivamente de aquellos sectores que yo considero que son los, comillas, los adecuados, para no decir que los buenos o los favoritos, sino que hay que hacer el análisis de la sociedad entera.
Y creo que la sociedad entera nos muestra esto, lo que yo muestro en este libro, como en el anterior, de que la sociedad neoliberal es mucho más profunda, es mucho más estructurada, es mucho más dura que lo que muestran movimientos específicos. Yo creo que no solamente, y esta es una tesis que voy a desarrollar en el tomo 3, no es solamente hay una ruptura entre lo que son las organizaciones políticas tradicionales, llámese partidos políticos. No solamente hay un alejamiento de la gente, como lo muestro en el artículo de los partidos, del partido de los no electores, de los partidos políticos, sino también hacia el final del periodo y fundamentalmente en lo que viene después del 18, hay una ruptura también entre la ciudadanía, la gente, los individuos neoliberales, con los movimientos sociales. Los movimientos sociales en Chile se han ido reduciendo, empequeñeciendo, y ha surgido una nueva forma de organización social, política social, que son los colectivos. Y los colectivos existen y son muchos, son múltiples, pero muy pequeños y muy fragmentados. Por eso una de las caracterizaciones que hago yo de la sociedad neoliberal es la fragmentación, es el individualismo. Entonces, en ese sentido, esta es una sociedad que para poder pensarla como proyecto hay que empezar a pegar los distintos fragmentos que tiene en un proyecto. Y una de las cosas que muestro tanto en este tomo 2 como en el, voy a mostrar en el tomo 3, es la fragmentación y la pérdida de un proyecto que permita una palabra que a los otros, de repente a la gente de izquierda no les gusta mucho, pero es que es muy importante tenerla presente. ¿Cómo hacemos la cohesión social entre nosotros, entre los sectores que tenemos que dar una cohesión social para constituir una alternativa? Pero que sea una alternativa coherente, que sea una alternativa dura, que tenga elementos que permitan a distintos grupos unirse a esa amalgama de proyectos y de ahí sacar uno solo, porque yo tengo, y por eso también es triunfante, es el hecho de que la derecha tiene un proyecto y ese proyecto lo impuso a sangre y fuego, sí, pero lo impuso. Y ese proyecto no ha sido derrotado. Y nosotros tenemos que construir, la izquierda, las izquierdas tienen que construir un proyecto para poder derrotar al otro proyecto. Fíjese usted que el proyecto de salida de la dictadura, que fue conseguir la democracia, era reducido. Era un proyecto reducido. ¿Qué es lo que era el proyecto? Votar a Pinochet, que se fuera Pinochet, pero no cambiar nada más. Y la concertación durante 20 años asumió el proyecto y por eso hizo triunfante al neoliberalismo. La centroizquierda, Democracia Cristiana, Partido Socialista, PPD, etcétera, fueron los que hicieron triunfante al neoliberalismo. Y los otros continuaron con la tarea. Piñera 1, después Bachelet, la nueva mayoría, etcétera. El gobierno de Boric también ha hecho posible el triunfo de la mantención y reproducción y ampliación y consolidación después de la gran fractura del 19 al neoliberalismo. Y es más, y termino con esto, ahora sí que termino. Decadencia. Hay un elemento, es decadencia que tiene que ver con aspectos de la sociedad neoliberal, como son estos negocios, estas cosas, estas vulgaridades como la de que hizo Monsalve y otras, ¿no? Pero fíjense que para mí me preocupa lo siguiente, y lo tiro aquí a la mesa para la discusión, si ustedes quieren. Ninguna de esas cosas, ni Hermosilla, ni la Cubillo, ni la Vivanco, ni nada, ni Monsalve y toda su mugre, ¿cierto?, logran tocar la estructura del poder. Y a mí me interesa, a lo largo de los dos libros,
el tema de la estructura del poder. Ni los estudiantes, ni el movimiento más AFP, ni esto y este otro, todos los movimientos que ustedes a lo largo lograron tocar, hacerle una grieta profunda a la estructura del poder. ¿Me entiendes? Son hechos graves, situaciones, pero que no tienen la fuerza telúrica, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? De remover, de quebrar, de destrozar la estructura del poder. Y eso también fue un problema de la rebelión de octubre del 19. Tampoco tocó la estructura del poder. Entonces, el poder capitalista neoliberal se mantiene a lo largo de estos 34 años. Y no se toca. Y Boric no lo va a tocar. Claro, hay decadencia moral. Hay decadencia en ese aspecto de falta de ética, etcétera. Pero no estamos tocando en absoluto a la estructura del poder. Y hay que tocar la estructura del poder para poder hacer transformaciones radicales. Y si uno le cree a lo que fue el documento que sacó el PNUD, la mayoría de los chilenos no quiere cambios radicales, quiere cambios graduales, pero no radicales. Y sin afectar a la estructura del poder, insisto sobre este tema, si no afectamos la estructura del poder, seguiremos tal vez por mucho tiempo por esta sociedad neoliberal. Y yo ojalá cuando eso salga el tomo 3, estemos en una coyuntura que sea la transformación de que yo me haya equivocado total y completamente y estemos en un momento de transformaciones radicales. Pero parece ser que no va por ahí el camino. Ese es el tomo 3 que quiero invitar el tomo 2, perdón, el tomo 2 que quiero invitar a leer, a conocer y a discutir. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Juan Carlos. Has tocado bastantes temas interesantes. Se me juntan las preguntas. Voy a intentar ordenarlas, pero voy a dar primero el pase a Marlene para ver si hay preguntas del público o tiene ella alguna consulta. Después voy con Nelson y enseguida yo te hago una pregunta o un análisis. Marlene, por favor, adelante. Mi micrófono. Acá hay saludos en YouTube. Está Carlos Silva, dice saludos a todos desde Ocoituco, Morelos, hermano. Y Roberto Traslaviña, Mary, dice muy claro el análisis o la exposición de Juan Carlos. Eso es lo que hay acá hasta ahora en los chats. Ok. Bueno, pero hay un montón de preguntas, pero como sí, un montón de preguntas, pero voy a partir por lo último, por lo del informe del PNUD, o sea, del Sí, el estudio ese PNUD. de Naciones Unidas, ¿o no? Sí, Programa de Naciones Unidas. Que en Chile se quieren cambios graduales, pero no deja claro que los cambios son estructurales. Entonces, yo digo, no se puede interpretar el decir que Chile quiere cambios graduales, bueno, es por el temor que hay de los cambios radicales, porque acá, ¿cómo es posible en Chile hacer cambios radicales? A mí me parece que hasta ahora la historia nos ha enseñado que los cambios radicales no son posibles. Por lo tanto, obvio que la gente va a querer los cambios graduales. Pero lo que no queda nunca claro es que los cambios que se necesitan son sistémicos o estructurales. Entonces ahí yo pregunto, ¿puede un cambio sistémico estructural hacerse gradualmente? No sé, es una súper buena pregunta, me parece. O sea, es una muy amplia, puede tener muchas respuestas. Pero yo creo que la impronta, no importa si no ha estado tan organizada, la impronta sí se intentó organizar la gente, pero como es neoliberal ya,
se cansó en 3 tiempos de la intervención de los partidos políticos, de esto, y no supo armarse sola, por así decirlo. Y sí sobreviven solamente colectivos, porque gente que no estaba antes en problemas puntuales, atacando desde organizaciones sociales para problemas puntuales, hay gente, pero muy atomizada, son colectivos muy pequeñitos. En relación a la necesidad de cambio estructural, al entender que se necesita cambio estructural. Eso, y en relación, a ver, déjame ver lo que... No sé, yo creo que ya por ahí podía partir, ¿no? Y enseguida continúo. En relación al neoliberalismo, dice que hubo éxito, ¿verdad? Pues a mí también me parece que acá en Chile, después del golpe militar y después incluso del cambio de la tiranía, ¿no es cierto?, de la dictadura de Pinochet se supone, gobierno democrático, se continuó, ahí se acentuó ya, se le dio mayor pasa al sistema neoliberal. Y la gente lo asumió, y lo asumió sin mayores consecuencias, hasta darse cuenta ya muy tarde de los problemas que podía traerle, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo asumiría la gente? ¿Cuáles fueron las, entre comillas, cuentecitas de colores? Como parece alusión a lo de la conquista, ¿no? Que con los engaños de los conquistadores hacia la población indígena. ¿Cuál sería el engaño máximo del neoliberalismo en relación a la población? Gracias, Marlene. Nelson. Juan Carlos, por allá casi terminando la década del 90, Tomás Mulián hizo un libro que se llama Chile, Anatomía de un mito, y que plantea una máxima que a mí me ha hecho mucho sentido durante tantos años. Y eso es que la forma de controlar del modelo neoliberal es el endeudamiento. Y ahí cae, por ejemplo, esta facilidad del acceso al crédito, porque un individuo no va a ir a una huelga si tiene deuda con 10 tiendas comerciales y tiene el televisor y tiene las pocas cosas que puede tener en este modelo que ofrece tanto, porque sabe que lo van a echar y que no va a poder pagar eso. Y entonces, te quería plantear ese tema como decía el Marlene, desde dónde vienen estas cuencas de colores. Si tú crees que eso también ayudó, porque de alguna forma se arma lo que tú dices, que yo también lo hago mucho en mi conversación, este traspaso de un modelo neoliberal a una sociedad neoliberal, y lo que es peor y más trágico, a un individuo o individua neoliberal, que es como la esencia del modelo. O sea, llegamos al individuo y ya es muy difícil desarmarlo. No sé si tú coincides con lo que yo digo en términos de que a través de una de las formas, a través del endeudamiento, a través de esta venta de ilusiones, se genera este individuo que finalmente no se mete mucho en nada, porque el meterse mucho en todo va a atentar contra y no quiero ser apreciativo, pero va a atentar contra lo poco que puede tener. Y entonces se entrega, no es que se entregue, se pasa a un individuo neoliberal con todas las características que tiene, pues, competitivo, individualista, poco solidario y caritativo, que es una característica también del modelo, la caridad. Gracias, Nelson. A ver, primero partí con una anécdota. No sé si ustedes conocen a Michael Moore. Él es un documentalista norteamericano que hace muchos documentales contra el sistema.
y sobre todo contra el neoliberal. Uno de sus títulos es ¿qué invadimos ahora?, por ejemplo. ¿Ya? Y en uno de esos comentarios, él no se explicaba por qué sus documentales venden, por qué la gente los ve, por qué es tan famoso, siendo que está contra el sistema. Y la respuesta de él es corta, porque vende. Sencillamente, porque vende. Entonces, esas son las contradicciones que además tiene el sistema. Cuando tú hablas, ¿cierto?, de la contradicción entre mercado, eh, Estado y sociedad, claro, ahí hay otra contradicción. Es decir, tú puedes incluso hablar en contra del sistema y puedes ser un top 10 de los documentalistas en esta sociedad de mercado criticando al mercado. ¿Te das cuenta? Entonces también se ve una contradicción. Eh, lo que yo creo respecto del modelo acá en Chile, me parece que los cambios no pueden ser graduales, como decía Marlene, que quizás podría ser un cambio estructural de forma gradual. Yo creo que no, creo que es como en los tiempos de la esclavitud en Norteamérica. Estamos viviendo dentro de la casa del patrón, ya no estamos en el patio del patrón, ya no estamos viviendo afuera, a la intemperie, no, estamos viviendo dentro de la casa, pero seguimos siendo esclavos. Entonces nos acomodamos a cierto estatus, ¿ya? Y por eso queremos cambios graduales ahora. Pero no nos despegamos de la conciencia de que somos todavía esclavos de un sistema, que estamos esclavizados dentro del sistema. El otro día, en un encuentro, conversábamos sobre el tema de los niños, como tú habías tocado el tema de la educación. ¿Por qué a los niños no se les dice que son esclavos? ¿Por qué no se les enseña partiendo desde chicos diciéndoles, ¿sabes qué? La sociedad es así y así. ¿Qué pasaría si le dijéramos la verdad a los niños, por ejemplo? ¿Qué país tendríamos? Algunos dicen, claro, no le puedes arruinar la infancia a los niños. Bueno, pero le vas a arruinar el futuro. Lo vas a hacer pensar de que vives en una ilusión. Y hay gente que, como mi caso, por ejemplo, despertó bastante tarde ya, después de los 30 años, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo es posible cambiar esta sociedad desde el punto de vista de la educación? Porque creo yo que ahí está el germen, ahí está el punto capital del cambio, y es por eso que esta educación que tenemos hoy en día es de adoctrinamiento en vez de educación. Es por eso que los niños salen a protestar, porque ellos mismos se dan cuenta del sistema en el cual están viviendo y quieren otro sistema. Pero sus padres, como vivieron un país golpeado y apaleado, no se quieren meter otra vez en este círculo vicioso de salir a las calles, las protestas, los pagos, la revuelta, los desaparecidos, los detenidos, en fin. Entonces, le tenemos miedo a la protesta justamente por el antecedente anterior, por lo que nos pasó ya. Tenemos esa historia. Y eso también cala hondo. ¿Te das cuenta? Eso cala profundamente. Entonces, por eso es que la gente, comillas, preferiría cambios graduales. Ahora, yo soy muy escéptico de todos los comunicados que salgan de las Naciones Unidas. Partamos desde ahí. Porque también creo que como hay entes sobre el control social dentro de cada país, también hay entes de control social a nivel global. Pero eso, creo que el cambio desgraciadamente no puede ser gradual, pero tenemos el terrible contra de que hay bases norteamericanas en toda Latinoamérica, en Colombia, en las Malvinas, se están instalando otras bases acá en Argentina, de Estados Unidos, porque tienen esa pelea con China, en fin. Entonces, al momento que tú quieras levantarte así de una forma drástica y cambiar el sistema, evidentemente va a estar el gran patrón ahí vigilándote y te va a dar tu merecido. Entonces, ¿qué escapatoria tenemos? ¿Tenemos que seguir siendo esclavos el resto de la vida? ¿Tenemos que asumirnos como un esclavo permanente? Ahí dejo la pregunta, Juan Carlos. Bueno, las tres intervenciones tienen como el mismo hilo, ¿no? Tienen la misma punto de encuentro, porque los tres, Marlene, Nelson
y Jaime, se preguntan cómo es posible, en el fondo, haber estructurado una sociedad, cómo se pudo haberse concedido, establecido, elaborado, diseñado e impuesto una sociedad como la que hoy día tenemos después de 50 años de dominación neoliberal, de dominación y hegemonía neoliberal. Y la respuesta justamente está en un primer momento en una dominación y posteriormente en una hegemonía. Es decir, nuestro amigo Gramsci nos enseñó, ¿cierto? Ahora que digo Gramsci, aprovecho también de mandar un saludo a todos los compañeros y compañeras que trabajaban junto con don Osvaldo Fernández, que nos acaba de dejar el día de ayer, así que a ese gran estudioso de Gramsci justamente nos da la posibilidad de mandar una condolencia a todo su círculo y a todo su familiar, ¿no? Volviendo entonces, la idea de Gramsci es el Estado capitalista es una ecuación entre dominación y hegemonía, ¿cierto? Y él le colocaba el acento más que, como Lenin, que ponía la dominación como el elemento central, Gramsci colocaba el elemento hegemónico. ¿Y dónde se estructura la hegemonía? ¿Dónde se desarrolla la hegemonía? Justamente en lo que ustedes han señalado, tanto Marlene como Nelson, en la forma como se educa, en la forma como se socializa, cómo se forma el sujeto. Hay transformaciones estructurales que van desarrollándose, etcétera, pero hay mecanismos, formas, como diría, disciplinarias, como diría Foucault, en la cual van constituyendo a este sujeto que no es un sujeto que emerge, y esto es lo importante, no es un sujeto que emerge inmediatamente que se instala la dominación capitalista neoliberal en Chile, sino que es un sujeto que va a surgir. Fíjese usted, la dictadura militar dura 17 años, y ese sujeto neoliberal estaba despuntando hacia finales de la década de los 80 y comienza a manifestarse con mayor fuerza durante la década de los 80, de los 90 en adelante, y por eso a Murián lo lleva, ¿cierto?, a establecer que en el año 97 ya había emergido lo que él denomina el ciudadano credicar. ¿De acuerdo? Y ese ciudadano credicar es el que está disciplinado, dirán los Foucaultianos, ¿cierto?, bajo el tema del mercado y de un mercado crediticio y de una tarjeta de crédito. Y Murián dice, por eso el sujeto credicar es tan importante, porque cuando él despliega frente al mundo, se despliega frente al mundo, muestra sus tarjetas de crédito, porque eso lo lleva, ¿cierto?, a ser importante, a tener reconocimiento, y no es importante ni siquiera mostrar el carnet del partido. Acuérdense que él decía eso en el libro El Chile Actual, el carnet del partido deja de tener importancia, y yo diría, deja de tener importancia un montón de carneses que podrían ser portadores de cierta identidad del sujeto. Entonces, la educación se transforma en el elemento fundamental para formar al sujeto neoliberal. La educación, tanto en las escuelas primarias, básicas, en la escuela secundaria y en las universidades. Las universidades, en el cambio de los años 90, cuando llega la democracia, no cambian. No cambian sus formas de enseñar, ni los tópicos que enseñan, ni la manera de pensar al sujeto. Todo lo contrario, las universidades se vuelven cada vez universidades del capitalismo académico. Entonces, van reproduciendo allí dentro el capital o la visión neoliberal. Entonces, todos los sujetos van entrando en ese mecanismo y comienzan a transitar mercado por mercado y se van haciendo neoliberal total y completo. Entonces, si hay un cambio estructural que debiera plantearse, y si existiera voluntad, habría que cambiar la educación completa.
pero no la educación en términos de administración, que ha sido la forma como los gobiernos neoliberales han enfrentado el tema de la educación, sino que a cambiar el paradigma educativo, cambiar la cosmovisión que hoy día las universidades entregan. Fíjense ustedes que leía que la Universidad de Chile, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile, van a dar una capacitación, si no me equivoco, o algo así, para la educación financiera de profesionales. ¿Y ustedes creen que esa educación financiera va a ser fuera del ámbito del neoliberalismo? El ¿O cooperativismo, va a estar dentro de eso? claro, Por claro que sí. lo tanto, lo que estoy diciendo, que si todos los agentes que existen en esta sociedad asumen como la única visión posible el neoliberalismo, se están formando cientos de personas en esa situación. En esa situación. Yo calculé, por ejemplo, en el tomo 2, calculé que a lo largo de los 20 años, un poco más de las empresas Penta, habían pasado cerca de 200.000 personas como trabajadores de empresas Penta, que se desempeñaban en distintas actividades que iban desde la persona que trabajaba como recepcionista en un banco o un señor que trabajaba como ingeniero X o Z en cualquiera de las distintas actividades o de las distintas empresas que tenía Penta. 200.000 personas. Calculen ustedes que si esas personas tuvieron en algún momento la posibilidad de pensar, porque no había mecanismos críticos para poner en duda o poner en cuestión la forma como las empresas Penta se desarrollaban. ¿Y cuál era el lugar de ese sujeto en eso? Fueron multiplicándose y reproduciéndose. Los mismos que los miles de personas que han trabajado en la AFP, en la ISAPRE. El otro día haciendo una entrevista para poder articular bien el artículo, el texto del tercer tomo, me decía una trabajadora de AFP, nosotros mismos estamos convencidos que este sistema no tiene otra salida que no sea mantener la estructura de la AFP. No queremos cambiar la AFP. Un trabajador interno. Es decir, esa es la forma que se constituye la hegemonía. Esa es la forma como hoy día domina el neoliberalismo y cómo el neoliberalismo se ha transformado en una Weltanschauung, en una cosmovisión de mundo que hace que todos los sujetos se sientan parte de un proyecto común, colectivo. Y creo que ese es el proyecto único que existe. No es que yo quiera que ese proyecto único exista, eso es lo que la gente, los individuos, nuestros compatriotas ven y sienten como que el único que puede existir y no hay otro. Y los otros que pueden existir simplemente los rechazan porque les genera, como decía Marlene, miedo, les genera, como decía Nelson, ¿cierto? Temor a perder la tarjeta de crédito, al endeudamiento no sostenible o el endeudamiento para poder ser lo que son, o lo que bien decías tú, si se van a sindicalizar, les cae el palo, o lo que fuera. Entonces, son distintos mecanismos. No es solo el garrote ni la zanahoria, sino que este convencimiento cultural. Este convencimiento cultural. El otro día yo estaba exponiendo esta misma situación, pero en otro tema, en este congreso que hubo en la Academia de Humanismo Cristiano, hubo un congreso sobre que analizó qué cambió el país después de los 5 años del estallido.
Y había un joven no, andaba por ahí por los 30, y que decía que él no quería nada con lo que fueran partidos políticos, que fuera la democracia. Y yo le decía, bueno, ¿y qué? Nada. Nosotros podemos hacer todo, pero sin tener que tener representación directa. O sea, el individualismo al máximo. Todo para mí y nada para ti y nada para los demás. Es decir, ese es un comportamiento que tiene alrededor del 70 o 75% de la población. Y cuando uno cree, y yo no soy de los que creo que para hacer un cambio radical se necesiten grandes mayorías. Por favor, no. La historia muestra y ha mostrado de que las minorías son las que hacen los cambios radicales cuando se lo proponen. No, las revoluciones, las grandes rebeliones, no partieron siendo mayoría. Los que creen que el tema de la mayoría debe ser un elemento central y fundamental para hacer el cambio es una cuestión totalmente burguesa, totalmente de la democracia liberal burguesa. Pero para hacer revoluciones se necesitan voluntades y decisiones y un buen programa que conecte con lo que quiere la gente, o lo que quiere la ciudadanía, o lo que quiere un sector importante del pueblo, llamémoslo así. La Revolución Cubana no fue el inicio cuando Fidel y su gente andaba por la sierra, no andaba todo el pueblo cubano tras de ellos. Fue mayoría, sí, cuando el 1 de enero del 59, cuando ya habían ganado. La revolución sandinista, si ustedes la estudian bien, es lo mismo. Es la misma situación. Años de dominación de los Somoza sobre el pueblo nicaragüense. Y ese pueblo pocas veces se había levantado contra la dominación, mayoritariamente contra la dominación somocista. Fueron, ¿cierto?, las brigadas, las 3 columnas del ejército sandinista, ¿cierto?, los 3 grupos que conformaron el ejército sandinista, las que se unieron en un momento determinado, se unieron porque eran 3 grupos que peleaban de manera diversa, se juntaron y hicieron la revolución y derrocaron a Somoza. La revolución mexicana fue el levantamiento de Zapata en Morelos, y Zapata no era mucho. Después se la unió Villa, y después se lo unió, ¿cierto?, otros sectores, pero no fue. Fíjense ustedes que la Revolución Mexicana tiene esta dualidad, que hay una revolución popular y una revolución política e institucional, que era la que planteaba Madero. La revolución bolchevique tampoco fue de la gran mayoría. Los bolcheviques justamente se llamaban bolcheviques y eran la minoría. Entonces lo que estoy diciendo, que pensar como piensa, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, en términos de lo que dice el PNUD y su deficiencia, tiene que ver con eso, porque ellos están diciendo que quieren cambios graduales, tal vez en algún aspecto profundo, pero que no toque, fíjense, que esos cambios graduales son cambios que no, si uno lo analiza, cuáles son los que ellos plantean, no son los que tocan la estructura del poder. Eso es lo elemental. Nosotros hicimos la rebelión pingüina, ya, pero no tocó la estructura del poder. Hicieron la revolución de los estudiantes del 11, tampoco tocó la estructura del poder. Díganme ustedes, ni siquiera las protestas nacionales de la década de los 80, por mucho que tuvieron mucha fuerza, eran harta gente la que salía y protestaba, tampoco tocaron la estructura del poder. Por eso tenemos la democracia protegida que tenemos ahora. Claro, la pregunta es que la gente no se mueve porque no quiere tener más costos, o ya también está en que cuando se produce los 90
había como dicen, descansemos, ya hicimos mucho, queremos tal vez disfrutar, tal vez esto, lo que tenemos hoy día, es lo que queremos. Una anécdota, yo tengo una anécdota así como contaba, y tal vez una anécdota que se puede multiplicar por muchos, ¿no? Compañeros que habían luchado con uno ahí en las protestas, en todas las cosas, que pertenecían a un partido de gobierno en ese momento de la Concertación, me dicen, no, oye, Juan Carlos, ¿sabes qué? Déjate de... Ahora es que nos toca disfrutar a nosotros. Y yo le digo, bueno, ¿y qué vas a disfrutar? Bueno, lo que hay. Si esta sociedad no es mala. Y era socialista, compañero. Eran socialistas. Entonces, también hay una conversión de los sujetos en neoliberales. En sujetos que dijeron, ahora que somos gobierno tenemos la oportunidad de tener nuestra casa, de tener nuestro auto, de tener estos bienes, nuestros bienes patrimoniales, de hacernos de riqueza, tener dinero, de viaje, etc. Y mucha gente de los partidos de la Concertación actuaron así durante 20 años. Y siguieron reproduciendo el sistema sin entrarle a ninguna modificación. A ninguna modificación. Por lo tanto, la construcción de este asunto no solamente tiene que ver con el capital genocida de la década de los 70, 80 de Pinochet, tiene que ver con el capital que se va a formar, capital humano, como le dicen ahora, capital humano que se forma durante los 20 años de la Concertación. Bueno, si este sujeto Monsalve, ¿de dónde salió? De ese partido, pues. De esa organización que durante 20 años, 30 años, ha estado gobernando el país. Fíjense que el Partido Socialista es el partido que ha estado más tiempo en el poder. En el poder. Y por lo tanto eso también habla de cómo los sujetos y sujetas de esta sociedad han tomado decisiones en función de sus propios intereses y de su propia maximización de sus utilidades y de su propio enriquecimiento y su propia fama y del poder que los rodea. Entonces, cuando yo me pregunto cómo superar esta sociedad neoliberal que yo describo, que yo analizo, es cómo podemos entrar a la constitución y conformación de una hegemonía. ¿Cómo construimos una hegemonía, como dicen los compañeros zapatistas, desde abajo y desde la izquierda? Porque no la podemos construir desde arriba, porque no tenemos la posibilidad de construirla desde arriba, porque no tenemos la posibilidad de controlar las riendas del poder político, porque tampoco tenemos la capacidad de destruir el poder económico. Entonces hay que empezar a construir este nuevo sujeto desde abajo, pero no con estos colectivos que cada uno anda por su lado y que son competitivos entre sí. Y son competitivos entre sí. Yo veo la multiplicidad de colectivos. Claro, alguien dirá, pero compañero, hay organización. Sí, pero una organización que se nutre y vive esa organización para sí mismo. Para sí mismo. Cuando yo decía que hay una ruptura entre la ciudadanía y los movimientos sociales, porque los movimientos sociales a la larga terminaron no siendo la rebelión del coro, no siendo la nueva política, sino que se transformaron en organizaciones, para decirlo no de manera peyorativa, pero para decirlo gráficamente, muchos movimientos sociales se formaron en organizaciones para que terminaron siendo ONG. Pues. Terminaron siendo ONG. Y es más, muchas organizaciones sociales de esos colectivos hoy día son dependientes de los recursos que les manda un sector del capitalismo internacional
que no se ubica tal vez en los imperialismos, pero se ubica en otros sectores que mandan plata, que mandan recursos, que mandan ideas, porque así también los controlan, pues. Y nunca ha habido una crítica a eso, sino correctamente, como bien plantea Jaime, hay que plantearse cómo actúa el imperialismo, ¿cierto?, sobre nuestras sociedades, pero también hay otra forma de actuar, que va también sofocando, bajándole el perfil. No, compañero, mire, trabaje usted en esta unidad, aquí hagan su huerto, críen sus plantitas, hagan esto y otro, y más adelante, cuando ya tengan poderes suficientes, entren a pelear con los... Oiga, después de 20 años, 30 años, ¿cuánto tiempo? Entonces, este libro que yo creo que yo construyo, tiene que ver para ese tipo de toma de conciencia, porque el libro muestra también la insuficiencia y las fortalezas que tiene el neoliberalismo. ¿Es el hombre endeudado? ¿Es un hombre encadenado? Sí, porque una primera imagen que queríamos usar en la portada era un hombre encadenado. Pero si no le poníamos algo que estuviera relacionado con el dinero, ese hombre podía ser encadenado por miles de situaciones. El hombre encadenado es el sujeto neoliberal. Pero ese sujeto que está encadenado y que hoy día tiene, como bien decía, una serie de bienes patrimoniales, lo transforma en un sujeto conservador. Y lo transforma en un sujeto conservador que se plantea contra cualquier cambio radical porque pone en peligro su propia condición de sujeto encadenado. Entonces, no es que ese sujeto no se dé cuenta que está encadenado, es un sujeto tal vez consciente que está encadenado, pero está en un cautiverio feliz, podría decir, ¿cierto? Como ese poema o ese relato épico del cautiverio feliz. Es un tipo que tiene ¿cómo se dice? Cuando se produce una empatía entre el secuestrador y el secuestrado, que es Síndrome de Estocolmo. el síndrome de Estocolmo, justamente. Entonces yo creo que estamos dentro de eso. Entonces hay evasiones. Ya, yo soy feliz. ¿Y cómo soy feliz? Soy feliz porque no, mire, yo quiero hacer mi vida. Pero las biografías, fíjense las biografías de los sujetos neoliberales. Cuando un sujeto neoliberal renuncia a lo que es la posibilidad de ser padre o madre, te está diciendo todo lo que es, pues. Y que prefiere tener un perro, o un gato, o un canario, a que tener un hijo, o reproducir la sociedad. Bueno, ese es el máximo del extremo individualismo y del extremo egoísmo que existe en la sociedad neoliberal. Yo digo, el sujeto neoliberal es un sujeto egoísta, profundamente competitivo, profundamente individual, consumista, hedonista. Pero compañeros, pues, tengamos presente que cuando se estaban haciendo las protestas en Santiago para el 19, otros estaban a la otra vereda, y esto lo he dicho yo porque lo he visto, lo vi así, lo observé, hice una observación participante, cómo estaban los que estaban protestando y los otros que estaban tomando el happy hour en Las Tarrias o en el barrio Bellavista o los aledaños que daban. En esos lugares estaba la gente disfrutando el fin de semana, mientras que había un grupo de compañeros y compañeras que estaban ahí peleando con los pacos. Pero esa es la realidad en Chile, esa es la sociedad chilena que tenemos. Es la sociedad chilena que no se movilizó el viernes 18. ¿Cuánta gente salió a la calle en Santiago? ¿1000? ¿2000? ¿Cuánta gente salió a la calle en otras ciudades del país? Poquísima gente. Poquísima gente. Te ¿Por digo, qué? muy Porque poca. es una situación también de que
Mira, en el tomo 3, yo busco tratar de provocar, ¿no? De provocar para producir la reflexión. Fíjense que uno de los elementos que yo considero que derrotó, aparte de lo que hizo la clase política, el acuerdo, etcétera, una de las cosas que derrotó, porque yo lo he conversado, lo he visto acá en los sectores que yo vivo, que no son los sectores ni de la clase media alta ni de la clase media media, sino de la clase sectores popular, fueron los retiros. Los retiros. Compañeros, piensan ustedes que jóvenes, trabajadores, familias, que de repente de la noche a la mañana, por el acto, ¿cierto?, de poner una transferencia en dinero, tenían 1 millón, o 2 millones, o 3 millones en el bolsillo. Es decir, de una u otra manera, cuando la derecha cede o el empresariado cede para entregar eso, se sabía que había un acto de recibir dinero, y el dinero como que también te disciplinó y también te amortiguó y también te hizo sentir que tú tenías dinero para ti. Y por esa razón hoy día, ¿cierto?, la AFP tienen tan claro de que la plata es tuya. Entonces eso, de una u otra manera, también apaciguó los descontentos. ¿Por qué? Porque en una sociedad de mercado, y eso es lo que hay que entender, digo yo, en una sociedad de mercado, las soluciones son de mercado. Eso es lo que pasó. Entonces se le entregó, fíjense ustedes que yo he calculado en función de la familia, de que una familia que tiene 2 personas que están trabajando, papá y mamá, que llevamos mucho tiempo, podían tener en un solo día 6 millones de pesos. Si eran lo que podían sacar era máximo, si no me equivoco, en el primero eran 3 millones de pesos. O sea, una familia solamente con un tic en el computador tenía en su haber 6 millones de pesos. ¿Eso no apacigua a la gente? ¿Cuál es el rol del dinero en la sociedad neoliberal? ¿Dinero constante, sonante o dinero virtual? ¿Cuál es el rol? Ese también es un mecanismo de estructurar la hegemonía de los sujetos y sujetas. ¿Captan? Porque, ¿qué es lo que hace? Incentivar justamente la sociedad de mercado. Y ese es el gran triunfo del neoliberalismo, es que el mercado nunca excluye. El mercado siempre integra, pero integra a los sujetos de manera estratificada. Los mercados no son iguales. Usted va al Alto de Las Condes, no es lo mismo que ir al Alto, al mall de Maipú o el de la Florida. No son iguales. No son iguales, a pesar de que pueden estar las mismas marcas, las mismas tiendas, pero no son iguales. Da la apariencia que son igualdad, pero están totalmente diferenciados. Entonces, el mercado siempre está incluyendo. Todo incluye. El tema de la universidad incluye. No podemos pagar crédito. Estamos endeudados. Más crédito. No podemos pagar gratuito, pero ustedes, fíjense una cosa, analicen lo siguiente. ¿Cómo actúa el mercado en ese sentido? Vamos a pagar 4 años a un chico que estudie en la universidad, pero tú, chico, tú no puedes vivir la universidad, pero que si repruebas, si te atrasas, tendrás que pagar tú. El castigo es el pago. Fíjese lo que está tramitando el señor Cataldo, comunista, Ministerio de Educación. Están trabajando hoy día de bajar las licenciaturas que hoy día que partieron siendo en los tiempos antiguos de 5 años, las bajaron a 4, las bajaron a 4.
ahora las van a bajar a 3 años. Es decir, la formación que van a tener los futuros jóvenes en Chile van a ser licenciaturas o títulos profesionales de 3 años. 3 años. Y el otro día trajeron a un señor que venía de no sé qué parte, que era un experto en educación por competencia y señaló que las 11 asignaturas que tenían los jóvenes y los niños y jóvenes en la educación secundaria debía ser modificada y reducirlas porque era mucho. Eres máquina. El paradigma es menos saberes y más haceres. Así se constituye el sujeto neoliberal. Entonces, la respuesta, obviamente que la respuesta está en la educación, pero bajo este modelo, bajo este sistema, bajo estos gobiernos, imposible. Porque estos gobiernos de los últimos 34 años han hecho exactamente lo mismo todos. Y por lo tanto, el cambio allí tiene que ser total. Total. Pero para eso hay que convencer a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas, que hay que avanzar. Ahora, si no tenemos mayoría, la respuesta es una minoría consciente, clara, para tomarse el poder y afectar el poder real. No el gobierno, no ir a tomarse la moneda, por decir algo, sino no es ir a votar a Boric, no. Hay que votar el poder. Y el poder está en Chile en 7 u 8 familias, punto, nada más. Esos son los poderos, esos son los que mandan, esos son los que tienen el control de todo, ellos son los que generan. Fíjense ustedes que los que están financiando el curso de transformación financiera justamente son los bancos. Y la universidad lo toma, pero como algo maravilloso. Pero ¿qué importa? Total. Son los banqueros, los empresarios, los que están financiando la universidad y entonces felices. Vayan ustedes a la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, como está. Biblioteca Luxic. Por favor. Así se construye la hegemonía. Así se hace la hegemonía. Y por lo tanto, todos los hombres y mujeres de este país nos vamos metiendo en eso y nos vamos convenciendo que la única cosa que existe es ello. Es la sociedad neoliberal. Por eso yo he sostenido aquí también que la sociedad neoliberal es una sociedad que no tiene futuro, pero ese futuro hay que construirlo. Pero todavía no lo queremos, porque vivimos eternamente el presente. El futuro para nosotros es un siguiente presente, nada más. No para nosotros, o sea, para ninguno de los 4 que estamos aquí, sino para el sujeto neoliberal, porque yo creo que ninguno de los 4 que estamos acá nos identificamos con el sujeto neoliberal. Porque si nos identificáramos con el sujeto neoliberal sería tremendo. Pero creo que no somos la minoría que trata de resistir. Pero hay un 80 o un 70% de gente que son neoliberales totales. Total y completo. Eso hay que transformarlo. Como de la misma, perdón, y termino. De la misma forma como el capital nos transformó a nosotros con dominación y hegemonía. Pero ahora de capital socialista, digo yo. Hay una charla de Gabriel Salazar de hace un par de días atrás, en la cual él decía que hay instituciones que no saben morir. Entonces hay que ayudarlas. Hay que matarlas. Eutanasia económica. A mí me encanta discrepar con Salazar, pero yo creo que él no estaría dispuesto para jugársela por una salida de esa naturaleza. ¿Eh? Ahí tenemos que preguntarle. Ya, bueno preguntárselo. Gracias, Juan Carlos, por todo el tiempo. Les voy a dar un minuto a cada uno para que puedan, todos mis hermanos, estamos pasaditos ya de la hora. Parto contigo, Marlene, por favor. Un minutito para, Sí, mira, despedir. bueno, yo una vez más no tomaste en cuenta mis pedidos. Es que hay en YouTube unas preguntas.
más preguntas, ¿ya? Así que igual no sé si van a A ver si alcanzar. la puedo responder rápidamente, Sí, para que no quede imagen de que no respondo. exacto, porque ya. Sí, sí. Nepotino dice, que es Moisés en realidad. Hola, ¿cómo superar el capital sino desarrollando los atributos productivos portados en la subjetividad corpórea de todos los portadores de la fuerza de trabajo? Digo por atributos y desarrollo los mismos, que la misma necesidad de producir más plusvalía de forma relativa hace cambios en los procesos de trabajo que van fragmentando a la clase obrera y van cercenando sendas porciones de la clase obrera de estos atributos valorados por el capital, relegándolos a un mundial ejército de reserva. Otros son estrujados por la machine y otros. Van conformando capas medias para ocupar funciones de organizar el trabajo de otros y organizar la relación social y su misma reproducción. Capas medias asalariadas o autoempleadas y aparece la izquierda como si fuese más bien expresión de este tercer sector, de sus colectivos o militantes más activos, no del conjunto de la clase obrera, con todos sus fragmentos. Podría pensarse que, eso en relación a otra cosa, paró ahí. Y después dice, podría pensarse que el no querer hijos es una acción de la pareja obrera de no querer reproducir otro sujeto por no alcanzar el salario. Por ende, su efecto agregado o político es disminuir la oferta laboral y por ende poder aumentar el salario de la clase obrera activo. Eso es lo que pone Nepotino en Nepotino. YouTube. Sí, Sí, Moisés. yo creo que Nepotino se da vuelta en lo mismo y se responde a sí mismo. Es decir, el tema central es, hoy día, ¿existe clase de trabajadores? Sí. ¿Existe extracción de plusvalía? También. ¿Existe explotación? También. Sin embargo, ¿cómo hoy día ese propio sujeto que está inserto en esa maquinaria de explotación capitalista se plantea a sí mismo como un sujeto que quiere romper con ello? Y si ese sujeto no tiene claridad de por dónde va a romper, no va a romper nada. Es decir, cuando uno analiza la toma de conciencia política revolucionaria que hicieron los trabajadores y trabajadoras a lo largo del siglo XX, uno podía captar a través de múltiples testimonios cómo ese trabajador, inserto en un proceso laboral, en un proceso de reproducción del capital, tenía claro que él era un sujeto de cambio. Él era un sujeto de cambio. Y para esos efectos, él usó todos los mecanismos que existían en la sociedad para hacer esa ruptura. Fue capaz de organizar partidos, fue capaz de organizar sindicatos, fue capaz de organizar organizaciones sociales poblacionales, etcétera, para impulsar un cambio porque tenía claro dónde quería llegar. ¿Dónde quería llegar ese sujeto? A una sociedad socialista libre de explotación. Y por eso luchó durante años, décadas, en eso. Pero hoy día ese sujeto que está inserto, como él bien dice, en todo aquello, no ve qué, qué se quiere construir, qué es lo que se quiere levantar si somos capaces de destrozar la maquinaria capitalista que hoy día nos oprime de una u otra manera a todos. Por lo tanto, en ese sentido, ahora no hay que tener el proyecto, saber a dónde queremos llegar. Querer dónde queremos llegar, pero que quede claro, porque también hay un tema. El socialismo real, la forma como se construyó el socialismo durante el siglo XX, la forma como se destrozó, cayó ese socialismo real, también ha sido un elemento que ha golpeado a los sectores sociales que pensaban en el socialismo como alternativa. También ahí hay un tema que nos deja, ¿no? Ahora, no creo que disminuyendo la existencia de la clase popular, porque no quiero tener hijos, ¿cierto? Vamos a derrotar el capital. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? Si no hay gente, llegan de otros lados. Fíjate que la tasa de crecimiento demográfico en el caso español era -2, -3, -1. Fue muy fuerte la caída de la tasa de natalidad durante años en España. ¿Cómo se llenó eso?
con migrantes. Es decir, con otros seres humanos que servían para ser explotados. Es decir, cuidado con eso. Yo creo que también hay que entender a este nuevo sujeto cuáles son sus valores, cuáles son su forma de pensar, cómo se presenta frente al mundo. ¿Cómo se presenta frente al mundo? ¿Cómo ve las relaciones con los otros? ¿Ah? Eso yo tengo que hay que entenderlo también, porque ese es un nuevo sujeto. Tenemos que volver a entender a este sujeto que habita y transita y que todos los días nosotros lo vemos. Y puede ser que esté al lado tuyo tomando un café, que vaya en el colectivo, que vaya en la locomoción, en el metro. Todos los días están ahí. Hay que agudizar la mirada y los vamos a ir descubriendo cómo, ¿cierto? En un vagón del metro de Santiago, el 80% que van ahí o 90% son neoliberales. En sus gestos, en su forma de actuar, en su manera de plantearse, etc. Hay muchos elementos que están ahí. Y ese es un sujeto que hay que transformar. Y es la tarea. ¿Cómo se transforma? Bueno, eso es también otra tarea. Yo digo lo que yo pienso, creo. No sé. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Bien, un minuto, por favor, para cada uno para ir cerrando. Marlene, adelante. Sí, mira, yo creo que hay que tener cuidado en simplificar la conducta del sujeto neoliberal porque al final es transversal. Es decir, en el nivel educacional es transversal, ¿ya? En el nivel de clase también es transversal el sujeto Pero neoliberal. dicho lo contrario. Entonces, pero Justamente. entonces hay que tener cuidado con los juicios que se hacen, sobre todo en los juicios que se hace de la juventud y del de no querer reproducirse. Porque también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que los índices juveniles de suicidio también han aumentado y muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que el sujeto neoliberal, competitivo y todo, está sufriendo y está sufriendo harto. ¿Ya? Entonces, también el plantearse no tener familia o no tener hijos es porque también han visto toda, sobre todo donde uno se mueve la clase trabajadora, han visto el sacrificio de los padres, un sacrificio de quemarse las pestañas, de dormir pocas horas, de tener trabajo, trabajo y trabajo. El trabajo doméstico, 2 o 3 trabajos de repente para poder subsistir, si es que está solo, o incluso aunque sean los 2 papás, igual, mucho trabajo. Entonces también hay que tener cuidado en cómo se juzga a ese sujeto neoliberal. Después de Yo todo, no lo nosotros juzgo, viejos, perdón, Marlene. sí, Yo no lo o sea, juzgo. cómo se observa, ya, cómo se observa el sujeto neoliberal. Hay que tener cuidado, porque nosotros, que bien tuvimos tenemos más años, ¿no es cierto? Y tenemos un inicio cultural diferente, también entramos en esto de la sociedad neoliberal. Lo que sí nos sirve ese bagaje anterior es para darnos cuenta más rápidamente que un chiquillo que nace ahora y que si no tiene orientación vive la vida como se la presentan, ¿no? Entonces me parece a mí que hay que tener mucho cuidado porque este país es un país enfermo. Esos índices hay que buscar sí, ya las estadísticas de eso. ¿Ya? Yo creo que ahí la influencia neoliberal, tal vez mirar esas cosas y plantearse, no tanto, o sea, plantearse con cuidado en relación a cómo se describe el sujeto neoliberal para poder realmente remover conciencia. De lo contrario, me parece que la antipatía es lo que va a seguir creciendo y por lo tanto de la antipatía la atomización. Porque uno de los problemas más grandes de este momento es la atomización sea como sea el sujeto, porque los que vienen de la antigua escuela y que se quedaron en el pasado y quieren poner en el presente el pasado, también me parece a mí que hay un error ahí. Y también es intransigente ese sujeto. Entonces, ojo, ahí lo dejo. Gracias, Es Marlene. mucho, el tema es muy grande. Nelson, por favor. Sí, el tema es muy grande y es muy entretenido analizarlo y es invita mucha reflexión. Y este espacio es justamente para eso, para reflexionar, para plantear ideas, para plantear
lo que nosotros pensamos de esta situación y de cómo podemos salir. Y bueno, nada más agradecer nuevamente, Juan Carlos, que nos estés acompañando en estos espacios, que esperamos que la gente pueda compartirlo y pueda reflexionar de qué podemos hacer y desde dónde partimos. Gracias, Nelson. Juan Carlos, por favor. Sí, mira, yo podría discutir muchas de las cosas que dijo Marlene con respecto al asunto. Yo lo único que digo es que el sujeto neoliberal es así. Ahora, que eso puede ser X o Z es otra cosa, pero que los sujetos neoliberales tengan un comportamiento egoísta, lo tienen. Y es muy fuerte. Y determina y condiciona la forma como hacen política. No del sujeto no neoliberal, porque ahí también tenemos que distinguir. Algunos sujetos, ¿cierto?, que no son neoliberales, que son resistentes al neoliberalismo, sin duda que son tremendamente significativos y tal vez no tienen ninguna de esas premisas que tiene un sujeto neoliberal, consagrado, totalizado, holístico, ¿no? Pero el tema, como yo digo, Marlene, ¿cómo podemos comprender esta sociedad si solo comprendemos a un 20 o un 25% de la población? Ese es mi punto. Y yo hago el esfuerzo, tal vez errónea, tal vez equivocadamente, tal vez con juicios fuertes, todo lo que tú quieras. Pero yo trato de escribir cómo es, si tú quieres, en otras palabras, y es bastante coloquial, cómo es el resto a los cuales tenemos que enfrentarnos. Porque si no tuviéramos claridad con respecto a quién nos estamos enfrentando, siempre vamos a salir derrotados, porque somos menos. Y ese es mi punto. Ese es mi punto. Yo escuchaba a una persona que decía, mire, si yo hubiese leído este artículo del profesor Gómez antes de, habría hecho cosas muy distintas, porque así me doy cuenta de cómo es a la gente que yo muchas veces visito en mi recorrido. Era un candidato a ser diputado en una elección. ¿Por qué? Porque ellos parten de la base de que todos son como el que está en una posición de oposición, piensa que todos los que están ahí en el espacio donde él está son de oposición. Y ahí se equivoca. Ese es mi punto. Nada más. Y quiero volver a agradecer. Yo creo que, como dice Nelson, lo que dice Marlene, son incentivos. A mí me gustaría mucho más tiempo para seguir conversando, porque yo mismo voy aclarando situaciones, voy planteándome dudas, qué sé yo, y le agradezco la posibilidad de volver a conversar y espero que cuando salga el número 3 podamos tener la misma conversación sobre aquello. Y Más tal que vez, sí. y lo mejor es que tal vez lo mejor sería que para la próxima hay que hacerlo de tal forma que el libro que está acá atrás ustedes lo tengan para que poder hablar con un texto en la mano, ¿no? No solamente con lo que yo pueda transmitir acá cómo sintetizar 518 páginas. Porque ya con el otro, que son 520, ya llevo 1000 y tantas páginas, y que la que viene va a tener más o menos la misma cantidad, entonces son 1500 páginas de reflexión, de un montón de cosas. Entonces, bueno, ese es el trabajo. Gracias, nuevamente, Jaime. Gracias a ti, Juan Carlos. Este espacio siempre está abierto, evidentemente, para la política y como en este caso, para la cultura. O sea, es fundamental conocer el punto de vista que tienes respecto del neoliberalismo, que básicamente coincide en gran parte con lo que nosotros también pensamos. Así que invitamos para la próxima el lanzamiento del tercer tomo. Así que estamos ahí atentos. Okay. Bueno, vamos a despedir el programa. Partimos con Juan Carlos conversando sobre el patrón de acumulación neoliberal. Hablamos del sujeto o la ciudadanía neoliberal y terminamos con el sujeto encadenado. Esa metáfora es muy buena. Sí.
y la triada de mercado, Estado y sociedad también es muy importante y muy influyente en el Chile que tenemos hoy en día. Y evidentemente nosotros somos la parte social y somos un peso fuerte dentro de esta triada y podemos dar la vuelta, yo creo que sí. O sea, tengo la esperanza todavía, la mantengo ahí intacta. Bien, compañeros, nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Nos despedimos, no sé, antes de decir que el debate público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, a 5 años del estallido social, con todo aquel que haya perdido la vista o parte de la vista a causa de la represión de Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y evidentemente con todo aquel que haya sufrido atropello de los derechos humanos. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias. Agradecer a la presencia en línea, en los chats, que la primera persona que posteó me parece que estaba viéndonos desde México. Yo no supe darme cuenta, pero busqué y era de México. Así que, Carlos Silva. Gracias a todos. Buenas noches, que estén bien. Esparcemos la semilla por toda nuestra América. Sí. Esa es la idea.